Ataron a una joven apache paralizada al buzón, lo que hizo el ganadero cambió su destino. El sol estaba empezando a subir por el horizonte cuando la joven apache abrió los ojos. La luz temprana iluminaba la pequeña aldea donde vivía, pero su corazón no sentía esa calidez. Su cuerpo, frágil y limitado por la parálisis que había sufrido meses atrás, le recordaba cada día lo difícil que era moverse. Antes de su accidente, solía correr entre los campos, jugar con otros niños de la comunidad y ayudar a su familia en pequeñas tareas. Ahora, cada movimiento requería esfuerzo y cada paso imaginario era un recordatorio de lo que había perdido. Esa mañana, como muchas otras, su familia estaba ocupada con las labores diarias. Sus padres trabajaban la tierra, cultivando maíz y otros alimentos para sobrevivir. Su hermano menor corría entre las casas, jugando y gritando, mientras su abuela preparaba el desayuno. La joven miraba todo desde su pequeño rincón en la veranda, apoyada en su silla especial, deseando poder unirse a ellos como antes. De repente, escuchó un murmullo extraño proveniente del camino principal que pasaba frente a su casa. Al principio pensó que eran simplemente viajeros que pasaban, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Voces fuertes, que no reconocía, se acercaban con prisa y agresividad. El corazón de la joven empezó a latir más rápido. Sintió miedo y confusión. Intentó gritar, pero su voz apenas salió. Sabía que no podía correr, no podía moverse para escapar. Los hombres que llegaron eran conocidos en la aldea, pero no por cosas buenas. Solían intimidar a los demás, burlarse de los débiles y crear problemas donde no los había. Al verla allí, paralizada, comenzaron a reírse y a hacer comentarios crueles. Uno de ellos dijo algo que la hizo estremecerse: «Mira cómo está, no puede ni moverse. Esto es divertido». La joven sintió lágrimas en los ojos, no por la vergüenza que sentía, sino por la impotencia de no poder defenderse ni pedir ayuda. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos tomó una cuerda. Su corazón se detuvo un instante cuando la ataron con fuerza al buzón que estaba al borde del camino. La madera estaba fría y áspera contra su piel, y la cuerda tiraba de sus brazos y espalda, haciendo que cada respiración se sintiera más pesada. Intentó moverse, torcer su cuerpo, pero nada funcionó. Estaba completamente atrapada, indefensa frente a aquellos hombres. El sol ya estaba más alto y la aldea comenzaba a despertar. Algunas personas pasaban por el camino y miraban, pero no se acercaban. Temían a los hombres que habían hecho esto, o quizás pensaban que alguien más vendría a ayudar. La joven sentía que el tiempo se alargaba. Cada minuto parecía eterno mientras los hombres se alejaban, riendo y comentando que nadie la salvaría pronto. Ella cerró los ojos, tratando de calmarse. Recordó a su familia y el amor que la rodeaba. Pensó en su madre, que siempre la abrazaba y le decía que era fuerte. Pensó en su padre, que le enseñaba a no rendirse ante las dificultades. Pensó en su hermano, que aún no entendía completamente por qué ella ya no podía correr y jugar como antes. Todos ellos, sin saberlo, estaban a cierta distancia, ocupados con sus tareas, ajenos al peligro que estaba viviendo. El viento empezó a soplar suavemente, moviendo las hojas de los árboles y trayendo un olor a tierra mojada. La joven trató de concentrarse en el aire fresco, en el sonido de los pájaros, en cualquier cosa que la hiciera sentir un poco de calma. Respiró hondo y recordó todas las veces que había superado momentos difíciles, aunque este parecía ser uno de los más duros. La parálisis no le había quitado su espíritu, y sabía que debía mantener la esperanza, aunque la situación fuera aterradora. Pasaron los minutos y luego más tiempo. Sus ojos empezaron a buscar cualquier señal de ayuda. Miraba hacia el horizonte, esperando ver alguna figura conocida. De repente, a lo lejos, algo captó su atención: un hombre caminando por el camino de tierra. Su figura era alta, de paso firme y seguro. Aunque estaba lejos, había algo en su manera de caminar que le hizo sentir una chispa de esperanza. Tal vez, pensó,
no todo estaba perdido. El hombre se acercaba lentamente, pero con determinación. No parecía tener miedo de los hombres que la habían atado, su mirada era seria y compasiva al mismo tiempo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo y la miró directamente. Sus ojos mostraban comprensión, y la joven sintió, por primera vez desde que todo había empezado, que alguien se preocupaba por ella. Sin dudarlo, el hombre se acercó, quitó la cuerda que la mantenía atada y la sostuvo con cuidado. La joven sintió un alivio inmediato. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no solo por el dolor, sino por la sensación de que finalmente alguien la había encontrado y la ayudaría. El hombre la consoló con palabras suaves, diciéndole que todo estaría bien, que no tenía nada de qué temer. Mientras la llevaba a un lugar seguro, la joven comenzó a recuperar algo de confianza. Su corazón todavía latía rápido, y su cuerpo estaba adolorido por la tensión, pero la presencia del hombre la hacía sentir que no estaba sola. Él no solo la estaba rescatando físicamente, sino que también le daba fuerza emocional, algo que no había sentido en mucho tiempo. El camino hacia la seguridad no fue largo, pero cada paso estaba lleno de cuidado y atención. El hombre hablaba suavemente, preguntándole cómo se sentía, asegurándose de que no le doliera nada. La joven, con cada palabra de apoyo, sentía que podía respirar más tranquila. Aunque aún estaba asustada, sabía que alguien estaba de su lado. Finalmente, llegaron a un lugar donde podría quedarse temporalmente, lejos de los peligros del camino. El hombre se aseguró de que estuviera cómoda y le prometió que no la dejaría sola hasta que estuviera segura. La joven, exhausta pero aliviada, cerró los ojos y permitió que la calma empezara a reemplazar el miedo que la había acompañado durante horas. Esa mañana, aunque empezó con dolor, miedo y tristeza, terminó con un rayo de esperanza. La joven apache entendió que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Su vida había dado un giro inesperado, y aunque todavía no sabía qué le depararía el futuro, sabía que este encuentro cambiaría todo. Después de liberar a la joven del buzón, el hombre, un ganadero conocido en la región por su bondad, la llevó con cuidado hacia su rancho. Cada paso era medido, sabía que cualquier movimiento brusco podría lastimarla más. La joven, aún temblando por la experiencia, se aferraba a la esperanza de que al fin alguien la ayudaría. Nunca había conocido a alguien tan comprensivo con ella, y eso la llenaba de un sentimiento nuevo, una mezcla de alivio y gratitud. Al llegar al rancho, el ganadero la acomodó en una silla cómoda, colocándola con cuidado para que no sintiera dolor. Su mirada era cálida y tranquila, y le habló con suavidad: «Estás a salvo ahora. No dejaré que nada te pase. Solo respira y descansa un momento». La joven, sorprendida por la calma y la firmeza de sus palabras, asintió lentamente. Por primera vez en muchas horas, sintió que podía relajarse un poco. El ganadero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Su primera preocupación era su salud inmediata. Se acercó a la joven con una manta limpia, la cubrió suavemente y luego examinó su cuerpo para ver si había algún daño adicional que pudiera haberse pasado por alto durante la tensión del accidente. No encontró heridas graves, solo algunos rasguños y marcas de la cuerda. Aún así, entendía que la experiencia había sido aterradora y que su mente necesitaba cuidado tanto como su cuerpo. Mientras tanto, la joven intentaba calmar su respiración. Su corazón aún latía con fuerza, recordándole la tensión del momento anterior. Observó el rancho con atención. Era un lugar sencillo, lleno de vida y naturaleza. Había animales paciendo en los cercados, y el aroma del heno fresco y la tierra húmeda llenaba el aire. Era un entorno seguro, tranquilo, muy diferente al miedo que había sentido hace poco. Poco a poco, empezó a sentir que podía confiar en este hombre y en aquel lugar. El ganadero no se limitó a brindarle cuidado físico. Sabía que la joven necesitaba sentirse escuchada y comprendida. Se sentó a su lado, a una distancia respetuosa, y le habló con paciencia. «Cuéntame cómo te sientes».
No importa lo que digas, aquí nadie te juzgará. Solo quiero ayudarte. Al principio, la joven no dijo nada, sus labios temblaban y las lágrimas corrían por sus mejillas. Luego, lentamente, comenzó a relatar lo que había sucedido, cómo la habían atado al buzón, cómo se había sentido vulnerable y sola, y cómo había temido que nadie viniera a salvarla. El ganadero escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando para mostrar que entendía. Nunca la interrumpió, nunca minimizó su dolor. Solo escuchaba y ofrecía palabras de consuelo cuando era necesario, lo que te hicieron no estuvo bien. Pero tú eres fuerte. No dejaremos que eso defina tu vida. La joven sintió un alivio enorme. Alguien finalmente reconocía su sufrimiento y le ofrecía apoyo sin juicio. Después de un rato, el ganadero decidió que era momento de atender otras necesidades. Llamó a un médico local, explicando la situación y asegurándose de que la joven recibiera un chequeo completo. Sabía que la salud era lo más importante, pero también que el bienestar emocional no podía descuidarse. Mientras esperaban al médico, le preparó un lugar cómodo para descansar y le ofreció agua y un poco de pan. La joven aceptó tímidamente, sorprendida por la amabilidad de alguien que no la conocía antes. Cuando el médico llegó, examinó a la joven con cuidado y profesionalismo. Confirmó que, aunque estaba paralizada, no había sufrido lesiones adicionales graves. También le explicó que necesitaba atención constante y rehabilitación para evitar complicaciones físicas y mantener su fuerza lo mejor posible. El ganadero escuchó cada instrucción, tomando notas mentales para asegurarse de que la joven recibiera todo lo necesario. Él comprendía que la recuperación sería un proceso largo y que su papel era acompañarla, apoyarla y protegerla mientras tanto. Durante los días siguientes, el ganadero demostró paciencia infinita. La ayudaba a cambiar de posición en la silla, le llevaba comida, la acompañaba en paseos cortos por el rancho y le contaba historias para distraerla de los recuerdos dolorosos del incidente. La joven, aunque todavía asustada y triste, empezó a encontrar momentos de alegría. Cada gesto amable del hombre era un recordatorio de que no todas las personas eran crueles y que todavía podía confiar en el mundo. El rancho se convirtió en un lugar seguro donde la joven podía sentirse protegida. Aprendió a moverse un poco mejor con la ayuda de soportes y pequeños ejercicios que el ganadero le enseñaba. Él no solo se ocupaba de su cuerpo, sino que también le enseñaba a mantener la mente ocupada y positiva. Hablaban sobre la naturaleza, los animales, las plantas y la vida en la comunidad. Poco a poco, la joven empezó a sonreír nuevamente, descubriendo que incluso en la adversidad, podía encontrar momentos de felicidad. El ganadero también comenzó a integrarla en pequeñas actividades. Aunque no podía trabajar en el campo como antes, podía ayudar a organizar cosas, alimentar a los animales y aprender sobre la vida en el rancho desde una perspectiva diferente. Esto le dio un sentido de propósito y la hizo sentir útil de nuevo. Cada pequeña tarea completada con éxito le devolvía confianza en sí misma y le recordaba que, aunque su cuerpo tenía limitaciones, su espíritu podía seguir creciendo. Durante las noches, cuando el sol se ocultaba y la tranquilidad llenaba el rancho, el ganadero se sentaba junto a la joven y hablaba sobre la vida, el respeto, la resiliencia y la esperanza. Le contaba historias de personas que habían enfrentado dificultades y habían logrado superarlas con paciencia y esfuerzo. La joven escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, sintiendo que no estaba sola y que había un futuro esperándola, aunque aún incierto. Con el tiempo, la relación entre el ganadero y la joven se fortaleció. No era solo un acto de rescate, era un vínculo de confianza, cariño y respeto mutuo. Él le mostraba que el mundo todavía podía ser amable, y ella le demostraba que, a pesar de todo, tenía la fuerza para seguir adelante. Cada día que pasaba, la joven se sentía un poco más segura, un poco más capaz de enfrentar los desafíos que su vida le presentaba. La comunidad, al enterarse de lo que había sucedido, también comenzó a mostrar interés y apoyo. Algunos vecinos ayudaban con provisiones, otros ofrecían compañía y ánimo.
Aunque el miedo y la tristeza inicial habían sido grandes, la joven descubrió que, con ayuda, podía superar los momentos más difíciles. Aprendió que pedir ayuda no era una debilidad, sino una manera de sobrevivir y crecer. La joven empezó a reflexionar sobre su vida y su futuro. Aunque todavía enfrentaba desafíos, comprendió que no estaba sola y que había personas que realmente se preocupaban por ella. Cada gesto del ganadero, cada palabra de aliento y cada acción de cuidado le daban fuerza para mirar adelante. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a imaginar un futuro donde podía ser feliz, donde podía aprender, crecer y contribuir, a pesar de las limitaciones físicas que la parálisis le imponía. Esa segunda parte de su vida, marcada por el cuidado del ganadero, fue un periodo de transformación silenciosa pero poderosa. La joven comprendió que la bondad podía cambiar vidas, que un acto de empatía podía sembrar esperanza donde antes solo había miedo. Cada día que pasaba en el rancho era un paso más hacia la recuperación de su confianza y autoestima, y cada sonrisa que aparecía en su rostro era un reflejo de la fuerza que estaba encontrando dentro de sí misma. El ganadero nunca la trató como a alguien débil. Siempre la alentaba a probar cosas nuevas, a no rendirse y a reconocer sus propias capacidades. Esta forma de acompañamiento le enseñó a la joven que la fuerza no siempre está en el cuerpo, a veces, está en la mente y en el corazón. Aprendió a valorarse, a reconocer su dignidad y a confiar en que podía construir un futuro diferente, lleno de oportunidades y respeto por sí misma. La joven Apache, después de pasar varias semanas en el rancho del ganadero, empezó a sentir cambios en su vida que no había imaginado desde su accidente. Cada día era un desafío, pero también un pequeño triunfo. Su cuerpo todavía estaba limitado por la parálisis, pero su mente comenzaba a adaptarse a la nueva realidad. Cada movimiento que lograba, por mínimo que fuera, le daba una sensación de logro y libertad. Aprendió a usar su silla de ruedas con destreza, moviéndose por los caminos de tierra del rancho y explorando los alrededores con cuidado y curiosidad. El ganadero se convirtió en su guía en esta nueva etapa. Él no solo se encargaba de sus necesidades básicas, sino que también la enseñaba a mantener su independencia dentro de lo posible. La animaba a hacer tareas sencillas, como organizar herramientas, cuidar a los animales más pequeños y ayudar en la cocina con utensilios adaptados a su capacidad. La joven descubrió que incluso con limitaciones físicas, podía ser útil y productiva. Cada pequeña actividad completada le daba confianza y le recordaba que aún podía aportar algo valioso. El aprendizaje de la joven no se limitaba a lo físico. El ganadero le enseñaba sobre la naturaleza, los ciclos de cultivo, cómo leer el clima y cómo cuidar de los animales del rancho. Cada lección era práctica y divertida, y poco a poco la joven comenzó a sentirse parte de la vida del rancho. Su mirada, antes triste y asustada, empezaba a llenarse de curiosidad y entusiasmo. A veces, se reía al ver a los caballos trotar por los campos o a los pollitos correr detrás de su madre, y esas risas eran música para el ganadero, quien sentía satisfacción al ver cómo florecía de nuevo. Sin embargo, no todo era fácil. Había momentos en los que la joven se sentía frustrada y triste. Su cuerpo le recordaba constantemente su limitación, y había días en los que la tristeza parecía abrumadora. El ganadero estaba siempre atento a estas señales. La escuchaba con paciencia, la animaba con palabras cálidas y, sobre todo, le enseñaba que sentir tristeza no era un signo de debilidad, sino una parte natural de la vida y del proceso de adaptación. Le recordaba que incluso en los momentos difíciles, podía encontrar fuerza y esperanza. Para mantener su mente ocupada y fortalecer su autoestima, el ganadero propuso un proyecto especial. La joven podría aprender a hacer artesanías y objetos prácticos con materiales del rancho. Al principio dudó de sus habilidades, pero con guía y práctica, descubrió que tenía talento para crear cosas hermosas y útiles. Hacía cestas, arreglos con hierbas secas, pequeños adornos y otros objetos que luego se podían vender o regalar. Esto no solo le enseñaba nuevas habilidades, sino que también le ofrecía una sensación de independencia y propósito.
Además, el ganadero la animaba a leer y aprender sobre la historia de su comunidad, sobre plantas medicinales y sobre cómo cuidar de sí misma. Compró libros y materiales adaptados a sus necesidades, y juntos leían cada tarde mientras el sol comenzaba a descender sobre el rancho. La joven comenzó a comprender que el conocimiento también era una forma de libertad, y que su cuerpo limitado no podía impedirle crecer y aprender. Cada historia que leía y cada lección que aprendía le daba confianza para enfrentar el futuro. Los paseos por el rancho se convirtieron en momentos especiales. El ganadero la llevaba a lugares tranquilos, donde podía observar los campos, los animales y el cielo. Allí hablaban de sueños y posibilidades. La joven le contaba cómo imaginaba su vida, los lugares que quería conocer y las cosas que deseaba aprender. El ganadero escuchaba con atención y le ofrecía ideas, siempre animándola a mantener la esperanza y a creer en sus capacidades. Estos momentos fortalecieron un vínculo profundo entre ambos, basado en confianza, respeto y apoyo mutuo. La joven también comenzó a recibir visitas de su familia y de algunos vecinos. Al principio, se sentía insegura y temerosa de mostrarse tal como era, pero pronto comprendió que su comunidad la aceptaba y la quería. La gente la animaba, le traía pequeños regalos y se interesaba por su bienestar. La joven se dio cuenta de que, aunque había experimentado crueldad, también había bondad a su alrededor. Esto le ayudó a equilibrar sus emociones y a sentirse más conectada con su entorno. Durante este tiempo, la joven también aprendió a valorar cada momento de su vida. Empezó a notar los pequeños detalles, el sonido del viento entre los árboles, el canto de los pájaros, el aroma del heno recién cortado y el calor del sol en su rostro. Cada sensación la hacía sentirse viva y le recordaba que, aunque su cuerpo no podía moverse como antes, su espíritu seguía intacto. Estos descubrimientos sencillos pero profundos le daban fuerza y alegría en medio de la adversidad. El ganadero continuaba enseñándole lecciones importantes sobre la resiliencia. Le explicaba que la vida a veces presenta obstáculos inesperados, pero que la manera de enfrentarlos determina la fuerza y la felicidad de una persona. La joven escuchaba atentamente y, poco a poco, comenzaba a aplicar estas enseñanzas en su día a día. Cada logro, cada avance en sus habilidades y cada momento de alegría eran prueba de que estaba encontrando su propio camino, a pesar de las dificultades. A medida que pasaban los meses, la joven empezó a soñar más allá del rancho. Empezó a imaginar un futuro donde podría compartir lo que había aprendido, ayudar a otros y ser independiente en la medida de lo posible. Aunque la parálisis seguía presente, ya no la veía como un límite absoluto, sino como un desafío que podía enfrentar con paciencia, esfuerzo y apoyo. Esta nueva perspectiva le daba motivación para seguir aprendiendo y creciendo cada día. El ganadero, al ver su progreso, se sentía orgulloso de ella. Sabía que la joven tenía un espíritu fuerte y que, con la guía adecuada, podía superar muchas dificultades. Nunca la presionó, nunca la trató con lástima. Siempre la animaba a avanzar a su propio ritmo, respetando sus límites y celebrando cada pequeño logro. Este enfoque hizo que la joven confiara completamente en él y en el proceso de recuperación, entendiendo que la paciencia y la constancia eran claves para su bienestar. Durante este tiempo, también comenzaron a surgir planes para que la joven pudiera recibir educación adaptada. El ganadero contactó a maestros locales y organizaciones que ofrecían apoyo a personas con movilidad reducida. Querían asegurarse de que la joven no solo aprendiera habilidades prácticas, sino que también tuviera acceso a educación formal y oportunidades para desarrollarse intelectual y socialmente. La joven, emocionada por estas posibilidades, comenzó a soñar con un futuro más amplio y con la oportunidad de contribuir a su comunidad de maneras nuevas. La joven empezó a notar cambios importantes en su actitud y confianza. Antes, sentía miedo y tristeza constantemente, ahora, encontraba momentos de alegría, esperanza y orgullo por lo que podía lograr. Cada día que pasaba en el rancho era una mezcla de aprendizaje, esfuerzo y descubrimiento. Aprendió que la vida, aunque difícil, podía ser hermosa y significativa,
y que siempre había oportunidades para crecer y cambiar, incluso en las circunstancias más difíciles. Con el tiempo, la joven también desarrolló nuevas amistades dentro de la comunidad y entre los trabajadores del rancho. La gente la respetaba por su fortaleza y dedicación, y ella comenzaba a sentirse incluida y valorada. Esto reforzó su sentido de pertenencia y le dio la seguridad de que, aunque su cuerpo tenía limitaciones, su espíritu y su valor eran ilimitados. La joven comprendió que las conexiones humanas y el apoyo mutuo eran fundamentales para superar desafíos y encontrar felicidad en la vida diaria. Así, la tercera parte de su vida representó un periodo de transformación silenciosa pero profundo. La joven aprendió a adaptarse a su cuerpo, a descubrir habilidades nuevas y a encontrar alegría en la rutina del rancho y en los pequeños logros. Su relación con el ganadero se consolidó como un vínculo de confianza, respeto y cariño. Él le enseñó que la fortaleza no siempre está en el cuerpo, a veces, está en la mente, en el corazón y en la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. La joven comenzó a entender que su pasado doloroso no definiría su futuro. Aunque había sufrido, ahora había encontrado apoyo, enseñanza y esperanza. Aprendió que incluso en medio de la adversidad, la bondad, la paciencia y la dedicación de otros podían transformar la vida de alguien. Cada sonrisa, cada logro y cada nuevo aprendizaje eran recordatorios de que podía seguir creciendo, aprendiendo y encontrando felicidad, a pesar de todo lo que había pasado. Con el paso del tiempo, la joven apache comenzó a sentirse más segura y confiada en sí misma. Los meses que había pasado en el rancho del ganadero habían sido transformadores. Cada día traía nuevas lecciones, nuevas experiencias y nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias que fortalecían su espíritu. La joven aprendió a manejar su silla de ruedas con destreza, a moverse por los senderos del rancho sin miedo y a realizar tareas que antes le parecían imposibles. Cada avance, por pequeño que fuera, la llenaba de orgullo y alegría. El ganadero seguía siendo su guía y apoyo constante. Él la animaba a probar cosas nuevas, a superar sus miedos y a descubrir habilidades que no sabía que tenía. Por ejemplo, comenzaron a trabajar en el cuidado de los animales más grandes del rancho. Aunque al principio la joven se sentía intimidada por los caballos y el ganado, pronto aprendió a acercarse con calma, a acariciarlos y a alimentarlos bajo la supervisión del ganadero. Estas experiencias no solo la ayudaron a ganar confianza, sino que también fortalecieron su relación con el entorno y la hicieron sentir parte de algo más grande que ella misma. La joven también comenzó a interesarse más por aprender habilidades que pudieran ayudarla a ser independiente en el futuro. El ganadero le enseñó a leer mapas de la tierra, a planificar pequeñas tareas del rancho y a organizar recursos. Cada lección era práctica y estimulante, y le permitía sentirse útil y capaz. Comenzó a ver que, aunque su cuerpo tenía limitaciones, su mente era fuerte y podía aprender y adaptarse a cualquier situación. Esto le dio un sentido de propósito que antes no tenía, y su autoestima creció día a día. Para fortalecer su mente y su creatividad, el ganadero le propuso un proyecto especial, crear un pequeño jardín adaptado a sus necesidades. La joven aceptó con entusiasmo y comenzó a aprender sobre plantas, semillas, riego y cuidado del suelo. Aprendió que cada planta necesitaba paciencia, atención y cariño para crecer fuerte y saludable. Con el tiempo, el jardín floreció, y la joven se sentía orgullosa de su trabajo. Cada flor que brotaba, cada fruto que maduraba, era un recordatorio de que, con cuidado y esfuerzo, podía lograr cosas bellas y valiosas, incluso en su nueva vida. Además, el ganadero buscó maneras de conectarla con la comunidad. Invitó a vecinos y amigos a participar en actividades educativas y recreativas, asegurándose de que la joven pudiera interactuar y compartir sus aprendizajes. Al principio, se sentía tímida y reservada, pero poco a poco empezó a disfrutar de la compañía de los demás. La gente la respetaba y admiraba su fuerza, y ella comenzó a sentir que pertenecía a un grupo que la valoraba. Esta sensación de pertenencia fue crucial para que su confianza y felicidad siguieran creciendo.
La joven también empezó a desarrollar habilidades artísticas y manuales. Con materiales del rancho, aprendió a hacer cestas, adornos y pequeños objetos que podían venderse o regalarse. Estas actividades le daban alegría, creatividad y un sentido de independencia. Cada objeto que completaba era una prueba de que podía contribuir y crear, a pesar de las limitaciones físicas. Esto fortaleció aún más su autoestima y le permitió descubrir un talento que nunca había imaginado tener. Durante este tiempo, la relación entre la joven y el ganadero se profundizó. Él no solo la cuidaba y enseñaba, sino que también la escuchaba y compartía su sabiduría sobre la vida, la resiliencia y la importancia de mantener la esperanza. La joven aprendió a confiar en él plenamente y a sentirse segura para expresar sus emociones, miedos y sueños. Su vínculo se convirtió en un apoyo emocional sólido, que le permitió enfrentar los desafíos diarios con más tranquilidad y confianza. El ganadero también le enseñó a planificar su futuro de manera práctica. Hablaron sobre educación, habilidades laborales y oportunidades de desarrollo personal. Aunque su parálisis limitaba algunas actividades, descubrieron juntos maneras de que la joven pudiera ser independiente y útil para su comunidad. Aprendió que la fuerza y la capacidad no siempre dependen del cuerpo, sino de la mente, la voluntad y el espíritu. Esta enseñanza le dio una perspectiva positiva y motivadora sobre su vida y sus posibilidades. A medida que pasaban los meses, la joven comenzó a notar cambios importantes en su actitud. La tristeza y el miedo que había sentido después de ser atada al buzón fueron reemplazados por esperanza, motivación y curiosidad. Aprendió a aceptar su cuerpo tal como era, a enfocarse en lo que podía hacer y a encontrar alegría en cada logro, por pequeño que pareciera. Esta transformación no fue rápida ni fácil, pero cada paso que daba reforzaba su confianza y le daba fuerza para seguir adelante. El ganadero también fomentaba la independencia de la joven en la vida diaria. La animaba a tomar decisiones sobre sus actividades, a organizar su tiempo y a participar en la vida del rancho. Esto le enseñó responsabilidad, autonomía y autoestima. La joven se dio cuenta de que, aunque necesitaba ayuda, podía tomar control de su vida en muchas áreas y sentirse capaz de contribuir de manera significativa. La joven empezó a participar en pequeños proyectos comunitarios, ayudando a otros niños y personas con necesidades especiales. Compartía sus conocimientos sobre el cuidado de plantas, animales y artesanías, inspirando a otros a superar obstáculos y a confiar en sus habilidades. Su historia comenzó a difundirse entre la comunidad y muchas personas la admiraban por su fortaleza y dedicación. Esto reforzó su sentido de propósito y la motivó a seguir creciendo y aprendiendo cada día. Durante las noches, la joven y el ganadero hablaban sobre sueños, metas y el futuro. Él le enseñaba a visualizar lo que quería lograr, a planificar con paciencia y a valorar cada paso del camino. La joven aprendió que el progreso no siempre es rápido, pero que la constancia y la perseverancia permiten alcanzar objetivos importantes. Estas conversaciones nocturnas la ayudaron a desarrollar una mentalidad positiva y resiliente, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Además, la joven comenzó a desarrollar un fuerte sentido de gratitud. Aprendió a apreciar cada gesto de bondad, cada momento de aprendizaje y cada oportunidad de superación. Entendió que su vida, aunque diferente a lo que había imaginado, estaba llena de posibilidades y momentos valiosos. Esta gratitud fortaleció su espíritu y la motivó a seguir adelante con determinación y alegría. El ganadero continuaba siendo un ejemplo de paciencia, bondad y sabiduría. A través de sus acciones y enseñanzas, la joven comprendió la importancia de ayudar a otros, de ser compasiva y de valorar cada acto de solidaridad. Aprendió que la vida es más significativa cuando se comparte y se apoya a quienes lo necesitan, y que cada persona puede hacer una diferencia positiva en la vida de los demás. Con el tiempo, la joven se sintió lista para asumir más responsabilidades dentro del rancho y en su comunidad. Comenzó a organizar actividades educativas y recreativas para niños, enseñando lo que había aprendido sobre plantas, animales y manualidades.
Su entusiasmo y dedicación inspiraban a todos a su alrededor, y ella se sentía orgullosa de poder contribuir de manera significativa, demostrando que su discapacidad no definía su valor ni sus capacidades. Esta cuarta etapa de su vida fue de transformación y consolidación. La joven Apache pasó de ser alguien vulnerable y asustada a una persona fuerte, confiada y motivada. Aprendió a valorar sus habilidades, a aceptar sus limitaciones y a encontrar alegría en la vida diaria. Su relación con el ganadero, basada en confianza, respeto y apoyo mutuo, le proporcionó la estabilidad y guía necesarias para desarrollarse plenamente. A medida que la joven se fortalecía, también comenzó a soñar con un futuro más amplio. Imaginaba aprender más, ayudar a otros y ser independiente en la medida de lo posible. Cada día que pasaba en el rancho y cada experiencia que vivía la preparaban para enfrentar la vida con valentía y determinación. La joven comprendió que, aunque su camino había comenzado con dolor y miedo, ahora estaba lleno de oportunidades, aprendizaje y esperanza. Finalmente, la joven empezó a ver que su historia podía inspirar a otros. Su vida, marcada por el apoyo del ganadero y la comunidad, demostraba que incluso en las circunstancias más difíciles, la bondad, la paciencia y la perseverancia podían transformar la vida de una persona. Cada sonrisa, cada logro y cada nuevo aprendizaje eran prueba de que la esperanza y la fuerza interior podían superar cualquier obstáculo. La joven Apache había recorrido un largo camino desde aquel día aterrador en que fue atada al buzón. Su vida había cambiado por completo gracias al apoyo constante del ganadero y la paciencia de su comunidad. Cada paso, por pequeño que pareciera, la había acercado a la confianza y a la independencia que tanto había anhelado. Ahora, en esta etapa de su vida, sentía que estaba lista para mirar al futuro con esperanza y determinación. Cada mañana, la joven se levantaba con energía y entusiasmo. Comenzaba el día revisando el rancho, asegurándose de que los animales estuvieran bien y ayudando en pequeñas tareas adaptadas a su capacidad. Aunque su cuerpo seguía limitado, su mente y su espíritu se habían fortalecido enormemente. Había aprendido a planificar su día, organizar sus actividades y manejar responsabilidades, lo que le daba un sentido de control sobre su vida y sus decisiones. El ganadero seguía siendo su guía, pero ahora más como mentor que como cuidador. Le enseñaba sobre nuevas técnicas de cultivo, maneras de mejorar el rancho y formas de ayudar a otras personas en situaciones difíciles. La joven escuchaba con atención y aplicaba lo aprendido, demostrando que había absorbido no solo conocimientos prácticos, sino también valores importantes como la perseverancia, la empatía y la dedicación. Cada logro era celebrado con entusiasmo, reforzando su autoestima y recordándole que podía alcanzar lo que se propusiera. La joven también comenzó a compartir lo que había aprendido con otros miembros de la comunidad. Organizó pequeños talleres de manualidades, jardinería y cuidado de animales para niños y adultos, adaptados a quienes tenían diferentes capacidades. Su experiencia personal le daba un enfoque único, y las personas la admiraban por su fuerza, paciencia y creatividad. Ver cómo otros aprendían gracias a ella le proporcionaba una profunda satisfacción y un sentido de propósito que antes no había experimentado. Además, la joven decidió continuar con su educación. Gracias al apoyo del ganadero y de la comunidad, tuvo acceso a maestros y materiales adaptados a sus necesidades. Aprendió a leer y escribir mejor, estudió historia y ciencias básicas y se interesó por temas que antes le parecían lejanos. Descubrió que el conocimiento le ofrecía libertad y oportunidades, y que, aunque su movilidad era limitada, podía desarrollar su mente y su creatividad sin límites. Cada libro que leía, cada lección que aprendía, ampliaba su visión del mundo y le daba nuevas metas para alcanzar. A medida que pasaban los años, la joven comenzó a sentirse más integrada y valorada en su comunidad. La gente la buscaba por sus consejos, su habilidad para enseñar y su ejemplo de superación. Su historia de resiliencia y fuerza se convirtió en inspiración para muchos, mostrando que, incluso después de enfrentar adversidades grandes, se podía encontrar esperanza y transformar la propia vida.
La joven comprendió que su experiencia dolorosa tenía un propósito: enseñar a otros que los desafíos pueden convertirse en oportunidades para crecer y ayudar a los demás. El ganadero seguía apoyándola, pero también la animaba a tomar decisiones independientes. Le enseñaba a manejar pequeñas responsabilidades del rancho por sí misma, a organizar eventos comunitarios y a planificar proyectos educativos. La joven se dio cuenta de que podía liderar y guiar a otros, y que su discapacidad no era un obstáculo para ser influyente y positiva. Esto fortaleció su confianza y le permitió ver su valor y capacidades de manera clara y realista. La joven también comenzó a soñar con proyectos más grandes. Pensaba en cómo podría expandir sus talleres, enseñar a más personas y crear oportunidades para aquellos que enfrentaban dificultades similares a las suyas. Aunque su cuerpo tenía limitaciones, su mente estaba llena de ideas y proyectos. Cada sueño que compartía con el ganadero era escuchado con entusiasmo y recibía orientación para hacerlo posible. Esto le dio una sensación de libertad y propósito que antes solo podía imaginar. A nivel personal, la joven se sentía feliz y en paz consigo misma. Aprendió a aceptar su cuerpo y sus limitaciones y a enfocarse en lo que podía hacer y aportar. Cada día se levantaba con gratitud por las oportunidades que tenía, por las personas que la apoyaban y por la capacidad de crecer y aprender continuamente. Comprendió que la felicidad no dependía de la ausencia de dificultades, sino de la manera en que enfrentaba los desafíos y encontraba sentido en cada acción y experiencia. El rancho se convirtió en un centro de aprendizaje y comunidad. La joven ayudaba a organizar actividades educativas, recreativas y culturales, mostrando a todos que cada persona tiene habilidades valiosas, sin importar sus limitaciones físicas. Su entusiasmo y dedicación inspiraban a jóvenes y adultos por igual, y su historia se convirtió en un ejemplo de que la compasión, la paciencia y la perseverancia pueden transformar vidas. Con el tiempo, la joven comenzó a asumir más liderazgo en su comunidad. Ayudaba a planificar eventos, enseñar habilidades prácticas y apoyar a personas en situaciones difíciles. Su capacidad para organizar, motivar y enseñar creció, y su voz comenzó a ser escuchada y respetada. La comunidad aprendió a valorar sus opiniones y experiencias, y ella se sintió orgullosa de poder contribuir de manera significativa, demostrando que cada persona tiene un papel importante, sin importar sus limitaciones. El ganadero continuaba siendo un mentor, pero también un amigo y confidente. Compartían conversaciones profundas sobre la vida, los sueños y las posibilidades futuras. La joven aprendió a pensar de manera estratégica, a planificar con paciencia y a valorar cada paso del proceso. Comprendió que la resiliencia no era solo una habilidad, sino una actitud que se cultivaba día a día con esfuerzo, paciencia y apoyo mutuo. Además, la joven comenzó a enseñar a otros sobre la importancia de la bondad y la solidaridad. Contaba su historia de manera sencilla, mostrando cómo un acto de ayuda y comprensión había cambiado su vida por completo. La gente escuchaba con atención y aprendía que, incluso en momentos de dificultad, la empatía y la acción positiva pueden generar cambios profundos y duraderos. Su historia se convirtió en un mensaje de esperanza y motivación para toda la comunidad. Gracias a su esfuerzo, dedicación y apoyo constante del ganadero, la joven logró construir un futuro más estable y prometedor. Aprendió a valorar cada oportunidad de crecimiento, cada momento de aprendizaje y cada acto de ayuda recibido y brindado. Comprendió que, aunque su vida había comenzado con un evento doloroso, podía transformarla en una experiencia llena de significado, propósito y alegría. La joven también comenzó a imaginar un futuro en el que podría expandir sus enseñanzas más allá del rancho. Soñaba con proyectos educativos para niños y jóvenes, talleres de manualidades, programas de cuidado de animales y espacios de aprendizaje sobre la naturaleza. Cada idea era una forma de compartir lo que había aprendido, y al mismo tiempo, de contribuir al bienestar de otros. Esto la motivaba a seguir aprendiendo y creciendo, y a preparar un legado positivo para su comunidad. A nivel emocional, la joven se sentía plena y segura.
Había superado la tristeza inicial y el miedo que la paralizaban y había aprendido a confiar en las personas buenas que la rodeaban. Cada gesto del ganadero, cada lección compartida y cada experiencia vivida la habían fortalecido, enseñándole a mirar la vida con optimismo, resiliencia y gratitud. Comprendió que la verdadera fuerza no siempre reside en el cuerpo, sino en la mente, el corazón y la voluntad de seguir adelante. Finalmente, la joven empezó a planificar su vida con metas claras y realistas. Estableció objetivos educativos, proyectos comunitarios y planes personales para seguir creciendo y ayudando a otros. Su vida, que una vez estuvo marcada por el miedo y la vulnerabilidad, ahora estaba llena de propósito, acción y esperanza. Cada día representaba una nueva oportunidad para aprender, enseñar y construir un futuro mejor, no solo para ella, sino también para quienes la rodeaban. La historia de la joven Apache terminó siendo un ejemplo de transformación y superación. Gracias al apoyo del ganadero y de su comunidad, pasó de ser una persona vulnerable y asustada a alguien fuerte, confiada y capaz de influir positivamente en su entorno. Aprendió que la vida, aunque impredecible y a veces difícil, puede ofrecer oportunidades para crecer, aprender y encontrar felicidad si se enfrenta con paciencia, perseverancia y apoyo. Cada sonrisa de la joven, cada logro alcanzado y cada enseñanza compartida eran prueba de que un solo acto de bondad puede cambiar el destino de alguien. La joven comprendió que, aunque el camino había sido duro, cada desafío superado la había hecho más fuerte y sabia. Su vida se convirtió en un testimonio de esperanza, resiliencia y la importancia de la compasión, demostrando que incluso los eventos más difíciles pueden transformarse en oportunidades para crecer y ayudar a otros. Al mirar hacia atrás, la joven recordaba aquel día aterrador en que fue atada al buzón, y no podía evitar sentir gratitud. Lo que parecía un momento de desesperación se convirtió en el inicio de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Cada paso que dio desde entonces, cada aprendizaje y cada acto de bondad que recibió, la habían llevado a un lugar de confianza, independencia y felicidad. Ahora, estaba lista para enfrentar el futuro con fuerza, esperanza y una visión positiva de la vida.